Tardes, familias del Pacto. Bienvenido a un nuevo estudio de la Parashot. Esta semana estaremos estudiando la Parashot número 13. Esta Parashot lleva por nombre Shemot, que significa nombre. La misma se refiere a los nombres de los hijos de Jacob y sus tribus que fueron a Egipto junto a él en la época de José. Esta Parashot nos muestra la importancia de la identidad y el legado como descendientes del pueblo de Jehová. Shem en hebreo se refiere a un nombre y también a la reputación y enseñanza del portador del nombre. En esta Parashot, el Eterno Padre revela su nombre a Moisés para iniciar una relación íntima y constante con Israel, su pueblo escogido. Y esta revelación de su nombre divino viene acompañado con su fidelidad, su presencia constante, demostrando su compromiso eterno y su misión redentora con su pueblo. Esta Parashot inicia en el libro de Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 1. El capítulo 1 inicia de la siguiente manera. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. En este capítulo vamos a ver la aflicción del pueblo de Israel en Egipto. Cuando muere José, se levanta un nuevo rey. Se levanta un nuevo rey en Egipto, el cual es llamado Faraón. Este nuevo rey que se levantó en Egipto no conoció a José. Entonces ese rey dijo que el pueblo de los hijos de Israel era mayor y más fuerte que los egipcios. Seamos sabios. Él maquinaba en su corazón cómo hacer que este pueblo se debilitara, porque él temía que se unieran a sus enemigos y pelearan contra ellos. Este rey comisiona comisarios para que los molestasen con sus cargas. Sin embargo, el pueblo de Israel edificó ciudades para el almacenamiento, como Pitón y Ramanasé. Pero el pueblo del Señor, Israel, tenía una característica importante, y era que entre más lo oprimían, él más se multiplicaba. Los egipcios los hacían servir a los hijos de Israel con dureza y en todo su servicio, al cual le obligaban con rigor. Al rey también se le ocurrió una idea que provenía de Satanás, y era de ir a hablar con las parteras, principalmente con Cifra y Fuga, para que mataran a los niños que venían naciendo, pero le tenían que ver el sexo, si era varón, que los matara, y si eran niñas, que los dejaran vivir. Pero las parteras tenían temor del Señor y no obedecieron a Faraón. Y por haberle temido al Señor, el Señor les hizo bien. Y el pueblo de Israel se multiplicó y se fortaleció en gran manera. En el capítulo 2 pasan dos acontecimientos. Capítulo 2 de Éxodo. Y es el nacimiento de Moisés y cuando huye Moisés. En la historia del nacimiento de Moisés, como estaba aconteciendo,
que procuraban matar a los varones, una partera colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Esto ocurrió en el río Nilo. Pero el Señor puso en el corazón de la hija del faraón bañarse en ese río, y ella vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Ella era la hija del faraón, se encuentra el niño, lo hace habitar, lo cría. Moisés fue criado por los egipcios, mas su corazón no pertenecía a los egipcios, su corazón era del Eterno. Más adelante, en el mismo capítulo 2, dice que la hija del faraón, en el versículo 9, lo lleva a las criadas hebreas. Y entre esas criadas estaba la mamá de Moisés, que se lo cuidaran, y ella le iba a pagar por eso. Cuando el niño crece, ella lo presenta frente al faraón y le coloca el nombre Moisés, porque de las aguas ella lo había sacado. En este mismo capítulo también muestra por qué Moisés huye de Egipto. Y es porque él vio que sus hermanos los egipcios, maltrataban mucho al pueblo de Israel. Entonces, él vio que golpeaban a uno de estos hermanos hebreos y él lo defendió. Aquí hay una característica muy bonita de Moisés, y que él era defensor de esas personas, o sea, tenía misericordia por ellos. Y esta misericordia lo lleva a él a cometer un homicidio. Pero después, más adelante, él es descubierto. Por eso él huye de Faraón y habitó en tierra de Madián. Porque Faraón, por culpa de este homicidio, él procuraba matarle. Porque ya con haber hecho eso Moisés, prácticamente fue enemigo del faraón. En este mismo capítulo 2 relata, en el versículo 17, dice: mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Fíjense que una característica de Moisés era defender, ser defensor. Volvió en Madián, vio este episodio de que los pastores estaban corriendo y maltratando a estas mujeres, y él vino y las defendió. Les dio de comer a las ovejas y además les sacó el agua del estanque. Estas muchachas van hasta donde su padre y les dicen: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Aquí también podemos ver cómo el Señor guarda a Moisés. Él huye a una tierra que no era la de él, no tenía donde dormir, no tenía cómo alimentarse. Por su gesto de defensor, el padre de estas muchachas, en gratitud de lo que había hecho,
lo invita a comer y le da posada. Es decir, aún así el Señor tuvo cuidado de Moisés. Más adelante muere el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué hermoso es cuando nosotros en momentos de aflicciones, de un mal momento que estamos pasando, miramos al cielo y clamamos al único que nos puede socorrer. Y dice que Él se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y como Él se acordó de este pacto, ahí surge en el capítulo 3 el llamamiento de Moisés. El Señor necesitaba llamar a alguien para libertar a su pueblo, pero no podía ser cualquier persona. Moisés tenía una característica muy importante en su vida, y era que él amaba a su pueblo, a los hebreos, y los defendía. Entonces, el llamamiento de Moisés surge en el capítulo 3, cuando dice que Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro, que era el sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía de fuego, y la zarza no se consumía. Ahí hay un llamado de atención del Señor, porque Moisés va a ir a ver por qué la zarza ardía, pero no se consumía. La zarza es un arbusto grande. Este arbusto siempre está verde. Entonces, el llamado del Señor aquí fue a través de la zarza. Llama su atención porque la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. El Señor le dice que él había visto la aflicción de su pueblo en Egipto, y que le está explicando que él había escuchado el clamor de sus exactores y he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Aquí el Señor le está diciendo a Jacob no solamente que escuchó su clamor, los va a libertar y los va a llevar, le está mostrando su plan, el plan que el Señor tiene para con el pueblo de Israel, pero el líder iba a ser él, y para este propósito él lo quería. Y los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. En el versículo 12, el Señor le dice: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte.
En el versículo 13 y 14 del capítulo 3 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí el Señor le da su nombre a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Y le dirás, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que recordará por todos los siglos. El Señor aquí le está diciendo, diles a ellos que este es mi nombre, yo soy, y que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que recordaran también que el Señor se había acordado del pacto que había hecho con ellos a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el versículo 18 dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Qué hermoso es el Señor. Él se acuerda del pacto, los va a libertar y el pueblo de Israel en agradecimiento van a celebrarle fiesta en el desierto al Señor. Aunque esto no fue de mucho agrado para el faraón, pero el Señor permite que Faraón los deje ir y ellos poderle hacer este sacrificio en holocausto al Señor, una ofrenda viva y agradable de agradecimiento por lo que el Señor iba a hacer con ellos. En el capítulo 4, Moisés vuelve a Egipto. Vuelve a Egipto a mostrarle las señales a Faraón. Las señales, cuando el Señor le dice en el versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Refiriéndose a Moisés, la vara que él mantenía en su mano. Y respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. En el capítulo 9, en el versículo 9 dice, y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En este capítulo el Señor también nos muestra a nosotros la duda. Cuando tenemos duda, cuando el Señor nos da una palabra para llevársela a una persona y tenemos duda de cómo esa persona nos va a creer que esa palabra es de parte de Jehová. Que a veces no tenemos las palabras correctas porque creemos que es con palabra humana que el Señor le va a hablar a una persona
y olvidamos que su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el que coloca esas palabras en nuestra boca y esa palabra hace su efecto para el propósito que el Señor quiere para con esa persona. Y esa palabra también se cumpla en la vida de esa persona. Y no solamente que crean que es uno, porque ese es el temor muchas veces que le da a uno como ser humano, que cree que la persona dude de lo que uno está diciendo, sino para que vean el, el amor, la misericordia, hasta dónde llega, hasta dónde se extiende el perdón y el amor del Señor para con cada uno de los seres humanos. En este capítulo también el Señor nos invita a que nosotros debemos creer cada día más y no perder la credibilidad en el pacto que Él ha hecho con nosotros. Él en este capítulo nos dice: yo me acordé del pacto que tengo con ustedes, le envío profetas para que den la palabra, no pierdan la brújula y lo que yo he dicho se va a cumplir. Entonces, es maravilloso cuando el Señor levanta personas para que se cumplan propósitos en nuestras vidas, bien sea su espíritu siempre está presente en medio de las palabras, y el que hace la obra es su espíritu, su Ruach HaKodesh. El Señor también en este capítulo nos invita a que volvamos a creer y no perdamos el horizonte, no perdamos la línea, que la palabra que Él un día nos dio por medio de un profeta, un evangelista, un maestro, un pastor, esa palabra está en vigencia. Que la recordemos y que caminemos en ella. Cada proceso que nosotros vivamos es un proceso que tenemos que pasar, tenemos que esforzarnos y tenemos que disfrutar de ese proceso, porque en medio del proceso el Señor nos va a dar la sabiduría, nos va a entregar las herramientas para conquistar en el desierto y nos enviará, nos dará la victoria, pero es necesario pasar por los desiertos. Nadie tiene una victoria si no pasa por el desierto esforzándonos, trabajando en esa palabra. Moisés, en el versículo 18, le dice a su suegro Jetro que él irá ahora y volverá a sus hermanos que están en Egipto. Dijo Jehová también a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. El Señor en los versículos que leímos anteriormente lo había preparado en las señales y le había dicho que él iba a poner palabra en la boca de él para que él fuera hasta Egipto, ya que este rey que procuraba su muerte y todos los que procuraban su muerte en Egipcio ya habían muerto. En el capítulo 5,
en el capítulo 4, en el versículo 28, dice: entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Qué hermoso cuando uno clama al Señor y ve ese milagro, porque el ver al pueblo a Moisés que volvía y les contaba todo aquello que el Señor le había dicho y que había visto su aflicción y que lo había levantado a él como libertador. Sintieron una gran alegría, un gran gozo y adoraron al Señor, porque pasaron los procesos y todas estas aflicciones que el Señor, que Satanás había puesto en el corazón de Faraón para que su pueblo, que adoraba a un Dios vivo, pasara por todo esto, no era nada fácil. Pero Satanás quería lograr en ellos la incredulidad, la duda y lo más importante, que ellos no adoraran al Señor. Pero siempre hay hombres y mujeres que se levantan y en medio de todas las circunstancias que puede estar viviendo el mundo, los países, siempre hay gente clamando, orando y creyéndole al Señor que enviará a alguien en respuesta de su oración y vamos a ver los distintos milagros que necesitamos en nuestras vidas, porque el Señor siempre escucha nuestro clamor, porque la única intención de Satanás es quitarnos la adoración. Con todas las cosas que nos coloca, las opresiones, es para que quitemos nuestra alabanza y nuestra adoración del Señor, para que quitemos nuestra adoración, para que no hagamos ofrenda y viva a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro Eterno. En el capítulo 5 nos relata el primer encuentro que tuvo Faraón con Moisés y Aarón. Dice: entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Él aquí está declarando que él no conoce a Jehová, no sabe quién es ese Dios, y que por lo tanto él no iba a dejar ir al pueblo a celebrar la fiesta. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: aquí el pueblo de la tierra desabora mucho y vosotros lo hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paz al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. Ellos no les importó lo que el faraón le iba a hacer. Ellos sabían que al ir y hacer la fiesta y cumplir con la fiesta del Eterno y hacerle el holocausto, rendirle adoración,
Ellos sabían que el faraón se iba a venir con todo. Ahora les había puesto un trabajo más difícil y era parte de hacer el ladrillo. Antes le daban la paja, ahora tenían que ir a buscar la paja y hacer el ladrillo. Pero a ellos esto no les importó. Y así debemos ser nosotros. No nos debe importar lo que el Satanás maquine para apartarnos del Señor. Nosotros tenemos que estar entre más opresión, más adoración. Entre más opresión, levantamos más clamor a nuestro Dios. Porque Él no nos va a quitar ni nos quitará nuestro gozo y nuestra adoración al Señor. Dice en el versículo 14, y azotaban los capaces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea del ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tu siervo? No se da paz a tus siervos, y con todos nos dicen hacer ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. O sea, la intención de Satanás era ponerle más trabajo al pueblo de Israel con tal de que ellos no fueran a celebrar esta fiesta. Y así, el enemigo te va a poner más cosas que hacer para distraerte y tú no le brindes la ofrenda y el sacrificio, ofrenda y adoración al Señor. En el versículo 22 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y no has liberado a tu pueblo. Entre más nosotros hablemos del nombre del Señor, más, con más opresión, con más ímpetu, viene Satanás sobre nosotros. En el capítulo 6, donde termina esta parashot, dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. En este capítulo 6, usted puede seguir meditando en él, seguir meditando en este maravilloso estudio, donde usted va a ver cómo el Señor liberó al pueblo de Israel. Y así el Señor nos libera a nosotros de cada carga, de cada opresión, de cada maquinación de Satanás. Comparte este estudio con tu familia y esta porción de la semana, y serán bendecidos a través de ella. Recuerda que la palabra que sale de la boca de Jehová no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperada en aquello para que la envió. Es decir, la palabra de Jehová se cumplirá lo que Jehová ha dicho. Esto está en Isaías 55, 11. Vamos a estar orando, a estar proclamando la palabra del Señor en esta maravillosa tarde. Señor Yeshua, te adoramos, te glorificamos. Gracias por este hermoso estudio de esta parashot número 13. Una parashot que tú nos dejas como enseñanza, como tarea, para aplicarlas en nuestra vida. Que no dudemos de lo que está escrito, de tu pacto,
y que cada una de estas palabras se cumplirá en nuestras vidas. Que cada una de estas palabras cumplirá el propósito en cada vida, en cada familia de esta humanidad. Señor, te damos gracias porque tú levantarás hombres y mujeres y darás esa palabra que cada uno necesita en nuestros corazones. Esa palabra que necesitamos para aumentar nuestra fe, para caminar en fe. Esa palabra que tenemos que volver a creerte, tenemos que volver a creerte a ti. Y lo que tú nos has dicho por medio de los profetas, de los maestros, de los pastores, se cumplirá en nosotros. Y que cada día busquemos más de tu rostro, te adoremos, te alabemos, te glorifiquemos. Es necesario que volvamos a creer por ese milagro que nosotros necesitamos. Es necesario que nos paremos todos los días a proclamar la palabra. La palabra es vida, la palabra no es vacía, porque la palabra es el Espíritu, es Ruach HaKodesh. Y esa palabra, cuando uno la proclama, no vuelve vacía. Esa palabra tendrá el cumplimiento en nuestras vidas. Solamente tenemos que creer, nos tenemos que llenar de valentía cada día. Para que vivamos y veamos todos los días un milagro en nuestras vidas. De verdad agradecida con el Señor por esta porción de la palabra que siempre nos traza un camino, nos muestra su lealtad, su compromiso, su amor, su misericordia para cada uno de nosotros. Comparte este mensaje con tu familia, estudia todos los días una porción de la palabra. La palabra vivifica nuestro espíritu y cada vez que nosotros leemos la palabra y la proclamamos, nuestra fe aumenta, porque dice la palabra de Dios que nuestra fe viene por el oír y el oír para palabra de Dios. A medida que nos alimentamos con esta palabra que es espíritu, alimenta nuestros espíritus, la duda menguará y nuestra fe irá de aumento en aumento. Comparte este mensaje con tu familia. Suscríbete a nuestro canal de Comunidades Familias del Pacto, canal de YouTube. Y que esta semana sea de gran bendición para ti y para los tuyos. Y que el Señor siga siendo en tu vida. Siga llenando tu corazón con cada estudio que por este canal se comparte semanalmente. Agradecida con el Señor por permitirme llevar esta porción de la palabra que será de bendición para muchos. Que tengan un hermoso fin de semana. Que el shalom del Señor, su paz, los acompañe siempre. Guarde su entrada, su salida y que los lleve en bendición y los traiga en paz a cada lugar que se dirige, su trabajo, su familia, su comunidad. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Hasta una próxima oportunidad, que el Padre Eterno les siga bendiciendo.